Muy pero muy buenos días. Me acabo de levantar. Si me ven todo hinchado, hace unos días me propuse, si no me sigues en el Instagram, ahí me propuse un reto, digamos, una meta personal, la cual era que en los comentarios del video donde les mostraba los detalles del Jetta, pues sí, soy bastante huevón. Entonces me propuse hacerme o formarme un hábito en 30 días. ¿De qué consta? De lavar todos los días el coche a las 7 de la mañana y que así se me vuelva un hábito hacerlo todos los días. Únicamente utilizo una cubeta, eso es todo lo que utilizo. ¿Por qué? Pues porque como no está tan sucio, ven, nada más está sucio de ahí, nada más está sucio de aquella parte. Y bueno, me gasto una cubeta de agua. La neta es que ya ni conecto la Karcher otra porque me levanto bien temprano y me pongo a lavarlo y pues qué chinga, ¿no? Qué molestia el ruido que hace el Karcher. Pero pues bueno, otra cosa, eso es lo que acabo de proponerme. Y otra cosa, hoy van a conocer por fin el nuevo color del Jetta. No mames, neta, se la mamó. La neta que quedó muy chingón. Un acabado pulido, van a verlo, un avance de cómo está pulido. Mientras tanto no les digo más, señores, déjenme, me despierto chido y ahorita nos vemos. ¡Fuga! Ya nada más, qué bonito amanecer. Bien, amigos, ya me desperté. Ay, ya quedó chingón. Ya nada más estoy esperando a que se escurran bien las llantas, todo lo de las partes plásticas, que no les quede agua. Es que ya saben que le pasa, si le pasa el trapo y se le vuelve a salir por ahí la lagrimita. Entonces, pues bueno, ya quedó. Esperemos cumplir esto, formarme ese hábito. Ustedes también háganlo con cualquier cosa, háganlo durante 30 días, especifíquense una hora, un momento, un lugar para hacer lo que les gusta, para hacer algo que no están acostumbrados a hacer y neta que se van a formar un gran hábito. Por cierto, ya vieron por ahí, está un color de calipers, no sé si se vaya a quedar, si lo alcanzan a ver, chido, si no, pues también, pero se viene la conversión a frenos de disco atrás. Así es, mis queridos lindores menores, se viene esa conversión, frenado de disco en la parte de atrás. Muchos me lo han estado pidiendo, muchos me han dicho, güey, cambia la discos. Y sí, porque los tambores se ven del fundi. Pero eso no es todo. Ahora sí, vámonos, Ricky Martin. Me voy a meter a echar un riego porque pues yo también tengo que bañarme. Me bañaba una vez a la semana. Voy a meterme a bañar y nos vamos para ver el nuevo color del Jetta. ¡Fuga! Donde está el Jetta que les había platicado en un inicio. ¿Se acuerdan? Que hay un capítulo del Reviviendo Muertos donde se limpió la bahía, se restauró, se le hizo todo el servicio al motor. Pues bueno, aquí está y van a ver el cambiezote. Les voy a dejar unas tomas, creo que si no tengo tomas, tengo al menos una foto, pero van a ver el cambio, ni se lo imaginan. Aquí está ese muerto, obviamente, si recuerdan, pues ahí están los rines, ahí se van a ver en la foto. Ahora, chéquense, sigue siendo el mismo interior todavía. Todavía le falta bastante, pero se le hizo el cambio de color. Este color es como el original de mi coche, como el del Jettón, pero un poquito más oscuro. Otra cosa, se le tuvo que hacer un cambio aquí. Esta parte ya estaba picada, la de la cajuela también, ahorita se las voy a mostrar, pero no mames, ya quedó. Ahora, la parte del frente se le va a cambiar, va a ser parrilla Early. Quiere faros doble parábola y ahora vean nada más, el frente es una fase europea con su lip de BR6, no mames, chulada. Fue a petición del cliente que todo fuera al mismo color de la carrocería. Igual van a ser manijas. Otro detalle, aquí llevaba, vean, este espacio, este hueco que ven aquí, llevaba los ganchos de los seguros. Él los quiere, los seguros, los broches normales que van al asiento y que van de este lado. ¿Por qué los cambió? Pues no sé, es petición del cliente. Se rasuró esta parte, se pintaron interiores, cambiazo. La verdad es que está reviviendo. Los dejo con unas tomitas para que chequen cómo va el avance.
¿De qué es esto? Oye, güey, sí es yeso, creo. Es yeso, carnal. Es efectivo, carnal. Puro yeso. ¿De dónde salió esto, güey? Del estribo, güey. ¿Cuál fue? Ajá. Vean, este lienzo se tuvo que sacar completa, la pieza completa del estribo. ¿Por qué? Porque traía... No, iban a aventarse un colado, creo, güey, con esto. Ajá. ¿Qué le tuviste que hacer aquí? Cambiar el lienzo, se le tumbó todo el lienzo desde abajo, donde lleva la unión para el estribo. Ajá. Completito, desde aquí hasta allá atrás, güey. Vean. Y tratamos de que con el que nos hizo el lienzo no se perdiera el filo que lleva aquí. Y quedó ahí la figura, la forma. Exactamente. Vean nada más, qué chulada. Pues ahí va, aquí están las molduras también. Faltan las manijas, obviamente faltan las manijas, se van a pintar. De aquel lado ya tienen los espejos, ahí los tienen, pero pues obviamente por la hora, el clima y todo eso, ya no es hora de pintar. Pero nada mames, la verdad es que está quedando con madre. Ya quiero que vean el resultado final en cuanto a pintura. Nos hace falta la parte de aquí, el medallón. Medallón, los hules que lleva de este lado y las gomas que lleva acá para que selle bien, no entre el agua y se vaya justo por los canales de acá. Estábamos checando esto y no sé qué chingados le pusieron. El Tito dice que unas tortugas marinas. Unas caguamas. Vean, nada más tremendo boquetón que se le puso ahí, no habíamos visto eso. Pero bueno, ahora ahí va. Vean, le van a meter alerón de BR6 también pintado al color de la carrocería. Qué belleza, la verdad es que va a quedar pasado de lanza, muy bellacoso. Ya quiero que lo vean, sinceramente ya quiero que lo vean pulido. Ya quiero que vean el parabrisas colocado. Obviamente faltan más cosas, van a faltar accesorios que se van a ir comprando conforme el cliente vaya pues ahora sí que vaya depositando, ¿no? Ahora vean mi interior, acuérdense bien de esta imagen, acuérdense bien de todo esto, porque se viene algo bien duro. Se va a insonorizar, se va a limpiar todo, se va a checar y se va a insonorizar. Se va a poner tapicería nueva, asientos, nada más y nada menos que de Passat. No recuerdo el modelo, pero pues mejor que sea sorpresa para todos ustedes. El tablero Cabrio 3.5 es el que se le va a meter. Y ¿qué más? No, pues, ¿qué les digo? Va a quedar hecho una chulada. Los dejo con unas tomas del interior para que vean y se acuerden bien de este momento. Ya checaron, ahora va a empezar a darle una pequeña pulida nada más para que se queden con ese saborcito de boca, que más adelante les vamos a dar el detalle completo de cómo queda ya pulido, ya el brillo, ya el caramelote a esta chulada. La neta es que ha sido un trabajo bastante duro, ha sido un trabajo bastante pesado porque traía kilos de yeso, traía un chingo de detalles que se tenían que hacer. Les digo, estaba picado la parte del estribo, estaba picado la parte de aquí abajo, también se le cambió, estaba picado, no se alcanza a ver lo de la cajuela, ¿verdad? No, porque ahí tiene todo adentro, güey. Les voy a enseñar, estaba picado, no, miren, ahí hay varias cosas, no les puedo enseñar eso, pero ya más adelante, cuando se encuere todo para insonorizarlo, van a ver. Ahora vamos a checar cómo queda con una pulida.
ese brillo y escuchando las rolas de Luismi, no. Vean qué bonito acabado, como nalguitas de bebé. Quedó chulísimo. No alcanzan ahí se alcanza a apreciar la perla con madres. No seas cabrón. La verdad, está quedando un trabajo muy chingón, mi Roa. Felicidades, güey. La neta, te la sabes, te las sabritas, Puffets. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Los voy a dejar con esto. Y al próximo video les voy a enseñar cómo queda ya pulido, ya detallado. Y pues bueno, a seguir con el proceso de este coche. A partir de ahora ya les voy a estar empezando a subir contenido de este coche, porque quiero que vean cómo termina. Fíjense, eso no era todo. Acaba de ponerle todavía otro tratamiento para brillantarlo. No mames, ya lo quiero ver. Warrior. Vaya que ha sido un día bastante pesado, bastante duro, bastante productivo. Sobre todo porque me quedé ahí un buen rato. Y vaya el brillo que sacó ese Jetta. Ya lo van a estar viendo en próximos videos. La verdad es que me emociona bastante. Recuerden, no soy tan expresivo en ocasiones, pero esta vez sí estoy muy contento por lo que se está logrando. Para todos los que están preguntando del taller, que qué onda, que muy pronto lo van a saber. Muy pronto estoy ajustando detalles. Quiero que todo salga a la perfección con este proyecto, porque es el primero. Es la carta de presentación, no les digo más. Si es las sábanas, ¿para qué cobijas? Positivo siempre. Yo soy Pancho Ru y nos vemos para el próximo video. Bye.